Hola lectores, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Para aquellos que no me conocen y es su primera vez por aquí, mi nombre es Daniela y en esta ocasión les estaré hablando de mis peores lecturas. Voy a comenzar por contarles de que decidí hacer este video de un poco de salseo, de hate, porque de hecho en el canal creo que no hay ningún video así y me gustaba también la idea de compartirles aquellas peores lecturas que yo al menos recuerdo que he tenido en los últimos años. Para aclararles también, los libros que voy a estar diciendo son los que tienen más baja puntuación en mi Goodreads y no tienen de hecho no tienen un orden alguno, solo se los voy a ir mencionando así al azar. En realidad al final todos son muy malos para mí. Quizá una que otra cosa que he podido rescatar, pero no superan las 2 estrellas. El primer libro que les voy a comentar es Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Yo sinceramente no he leído nada más del autor porque ese fue el primer libro y creo que eso hizo que yo me alejara del autor, porque sí tengo otro que me regalaron hace ya varios años, pero realmente nunca le he dado la oportunidad, así que no puedo descartarlo. Pero yo cuando leí ese libro, que eso fue hace ya más de 5 años, yo recuerdo que fue espantoso para mí, fue una tortura. Lo terminé porque es bastante corto. No recuerdo exactamente cuántas páginas, quizá lo mucho 200, no recuerdo muy bien, pero sé que era corto, entonces lo terminé y era en un tiempo en el que no podía como conseguir tantos libros. Entonces libro que yo podía tener en mis manos, libro que yo seguro que lo iba a terminar, porque pues era difícil conseguir más lecturas. Y lo único que les puedo decir que recuerdo es que era aburridísimo, no conecté con él y realmente no le veía ni pies ni cabeza a la historia, no sabía bien todo lo que estaba pasando y recuerdo que me perdía bastante y no sé, simplemente ese libro fue una malísima experiencia como primer libro para leer de este autor. El segundo libro que voy a mencionar es La isla, de un autor o autora que realmente no recuerdo el nombre, pero sé que era muy difícil de pronunciar. Este libro, si mal no recuerdo, lo leí hace como año y medio más o menos y les voy a decir, para que tengan una idea, que es sinceramente como una copia de 10 negritos de Agatha Christie. Aquellas que todavía no le han dado un chance, pues 10 negritos es sobre 10 personas que van a una isla, en el libro de Agatha, claro, y van muriendo uno a uno y pues tienen que descubrir quién los está asesinando y las razones. Y bueno, ese es muy buen libro y se los recomiendo bastante. Pero este otro es básicamente como que la autora leyó 10 negritos y dijo, me gusta la idea y voy a reinterpretarla. En esta ocasión tenemos a Ana, que es un personaje bastante inestable y molesto y me desesperaba muchísimo. De verdad yo era como, ¿es en serio? Y todo resulta porque llaman a, creo que si mal no recuerdo, 10 personas junto con Ana a una isla. Y le dicen a Ana que ella tiene que fingir su muerte porque quieren hacer una especie de experimento con las otras 10 personas y quieren ver cuáles son sus reacciones y cómo se va a ir desenvolviendo la historia. Pero además de esto le piden que ella esté escondida siempre en la isla, dentro de una casa donde están las otras personas, y comience a espiarlos y a notar su comportamiento porque necesitan saber cómo se van a ir, eh, cómo se van dando los sucesos. Pues primero pues comienza así, ¿no? Fingen la muerte de Ana y Ana comienza a vigilarlos, pero a medida los empieza a vigilar, empieza a morir uno por uno. Qué coincidencia. Y resulta que Ana no se explica por qué de estas muertes, cuál es la razón y todo esto, pero ella sigue investigándolo todo, oculta, nadie sabe que está ahí. Y bueno, ya para terminar y decirles, al final resulta de que Ana era la persona a la que estaban investigando y no a las otras 10 personas. Y le hicieron creer todo esto para poder investigar el comportamiento de ella, porque literalmente estaba como aislada de todo, tenía comida y todo, porque no podía salir de las paredes de la casa porque literalmente
las paredes eran muy anchas, entonces ella podía andar por las paredes de la casa, no sé, estaba como algo extraño. Y al final del libro lo que querían era saber pues cómo se comportaba ella con todas estas muertes y todo lo demás. Y realmente me pareció un libro de muy mal gusto. El siguiente libro del cual les voy a hablar se llama Todas las palabras que no me han dicho, que de hecho este es un libro que yo pequé porque me encantó su portada. Tenía un diseño súper bonito que me gustó bastante. De hecho el libro estaba precioso visualmente. Y otra cosa que me enganchó es que yo tengo como una manía, por así decirlo, y es que me encanta leer libros con el personaje principal femenino, o que tenga un personaje que se llame Verónica, porque Verónica es mi segundo nombre. No me pregunten por qué, pero me encanta leer libros cuando veo que se llaman Verónica. Y no sé. Y bueno, la premisa que nos dan es que este personaje, que era una niña llamada Verónica, pues vive con sus padres que eran sordomudos y cómo es su vida con ellos. Y yo al inicio, cuando lo decidí pues comprar, acababa de leer un libro que me encantó muchísimo, que era más o menos un tema bastante sensible también, que se llama Fuera de mí. Y yo quería como leer más libros así en ese entonces, así que decidí darle una oportunidad a este. Eso fue fatal. Resulta que es un libro bastante corto, creo que este sí no pasa de 160 páginas. El personaje principal relata cómo es su vida con sus padres para al final ser una pésima hija, los trata súper mal y nos da a entender que está súper avergonzada de sus papás por ser sordomudos. Recuerdo que ella dormía en la misma habitación de ellos y se ponían a tener relaciones amorosas frente a la hija porque creían que estaba dormida, pero la niña lo estaba escuchando todo. Y por esas mismas razones la avergonzaban demasiado y ella luego a la mañana siguiente los insultaba y los trataba súper mal, y fue algo que yo sinceramente no podía soportar. Y también resulta que al final me di cuenta de que era como una autobiografía de la autora. Nos damos cuenta de que al final ella no fue muy buena con sus padres porque pues sí, sus padres son sordomudos. Y no sé, este fue ese libro del engaño que uno compra simplemente por la portada. Este siguiente libro es algo controversial. Yo sé que ya probablemente han visto muchos videos hablando sobre este libro más a detalle. Tengo una relación bastante diferente con esos libros. Y estoy hablando de After, es el segundo, We Call It, creo que se llama el segundo. Y bueno, les voy a contar brevemente que yo ya había leído el primero como en 2015. Lo leí hace un tiempo, me lo regalaron. Y como les comenté, era un tiempo de que no era muy fácil para mí conseguir libros, entonces el libro que yo podía conseguir me lo devoraba literalmente. A mí el primer libro me gustó y ya lo he dicho en distintas ocasiones y en distintos videos en mi canal. Yo me sentí en una parte identificada porque yo tuve una relación así de tóxica como lo tuvo Tessa con Hardin. Porque yo, o sea, sentía que tenía una conexión con el libro. Si mal no recuerdo, el primer libro ellos no terminan juntos, sino que termina ella dándose cuenta de todo lo que él hizo y cómo jugó con ella. Entonces yo con el primer libro yo dije, wow, yo tengo que seguir con estos libros porque yo quiero saber qué es lo que pasa. Pero en mis adentros, o mi pensativa de esto, era que ella en los siguientes libros lo iba a superar. O sea, cómo ella iba a salir como de todo este hoyo, por así decirlo, porque era algo que yo quería leer, ¿no? O sea, por lo mismo de que me sentía identificada por relaciones tóxicas y esto, y quería saber de qué manera ella lo lograba superar. Pero estaba equivocada. A los años, y creo que esto lo leí el año pasado, o lo intenté leer el año pasado, decidí que iba a leer el segundo libro. Después de escuchar un montón de malas críticas. Me lo pensé muchísimo, eso sí, porque yo tenía el segundo libro desde hace ya bastante tiempo. Pero como mucha gente hablaba y hablaba y hablaba de este libro, yo tenía miedo porque muchas veces tantos comentarios que vemos y escuchamos de personas a las que seguimos aquí en BookTube, Bookstagram, eso nos puede repercutir en nuestra opinión del libro, como cuando hay un libro súper bueno, tiene súper hype y lo leemos con tantas expectativas que al final pues nos llena. Entonces me di mi tiempo. Y cuando comencé el libro, como en la página 50, si mal no recuerdo, yo quería soltarlo. Yo estaba súper estresada con cómo se estaba dando la historia. De nuevo, Tessa cayendo en las manos de Hardin, en este patán. Y yo
o sea, me daba tanta rabia cómo estaba pasando toda esta historia que yo decía como, ay, no puedo leerlo, no puedo leerlo. Esto fue como en la página 50, creo, sinceramente. Pero dije, no, lo voy a terminar, quiero darle una opinión. De hecho, quise hacer como una especie de reseña en el canal al terminar el libro y hablar más a fondo, pero no podía. O sea, comencé de nuevo, o seguí leyéndolo, y cuanto más leía, más lo detestaba. Incluso me súper choqueó muchas cosas. La primera de ellas es que creo que estos libros es súper importante que les tengan como una advertencia, ¿no? De solo para mayores de 18 porque son bastante explícitos, al menos a mi parecer y a mi gusto de libros. Creo que el segundo libro es bastante explícito y muestra bastantes escenas de sexo hasta donde lo que yo leí, donde literalmente es como... No he leído 50 sombras de Grey, pero me imagino que algo así ha de ser. Y también me preocupaba mucho cuando yo estaba leyendo ese libro porque yo decía, o sea, yo tengo primas que son menores que yo, tienen 15, 16 años. Y yo decía, o sea, estas primas mías pueden ir a buscar un libro y quieren un libro de amor y van a agarrar este tipo de libro porque ni siquiera tiene una advertencia como de que no lo pueden leer este tipo de personas, las niñas. O sea, ¿y cuántas niñas más ya han leído estos libros? Y yo estaba como, Dios mío, ¿cómo eso se está vendiendo? Y estaba súper, súper preocupadísima por lo que podía pasar. O sea, sinceramente fue algo que me dejó súper choqueada en ese momento. Y otra de las cosas que no me gustaba es que Tessa trataba súper mal a la mamá. Y de nuevo con el tema de tratar mal a los padres como si fuera todo bien bonito. Pero súper, súper mal porque recuerdo que incluso la insultaba. Y yo cuando lo leía, yo, Dios mío, ¿por qué estoy leyendo esto? ¿Qué me estoy haciendo? Y al final no lo pude terminar. Y de hecho sí creo que me quedé como 75 páginas por ahí del libro, pero no pude terminar de leer este libro. Sinceramente me pareció horrible, me pareció súper pobre. Aquí ya la autora no me enganchó, simplemente me estaba desesperando. Todo iba mal con estos libros. Este libro creo que puede llegar a ser un poco problemática, mi opinión sincera sobre este libro, y de hecho se los digo, no sé si quiero darla porque creo que puede sonar muy pesada. Y bueno, el libro que les estoy hablando es 13 Reasons Why, o por 13 razones. Está súper sonada, ustedes pues me imagino que ya han visto la serie o saben de la serie, del libro y todo esto. Yo no había escuchado opiniones de ese libro en otros lados, de hecho ni siquiera había buscado, quería darme yo pues mi propia opinión. Y sinceramente para mí el tema es súper importante, y el aprender a escuchar a las personas, cómo saber ayudarlas y en qué momento. Y bueno, o sea, yo sinceramente creo que en esa parte del tema era un tema tan fuerte y tan impactante que yo sinceramente creo que el autor no lo supo llevar de la mejor manera. Y creo que, y sin ánimos de ofender, y esta es mi opinión muy personal, creo que la protagonista, que no recuerdo el nombre realmente, no tenía las razones suficientes para ella tomar esa fatal decisión. Recuerdo que uno de los problemas por los que ella pasó es que no estaba en la lista como de las más guapas, y eso a ella le impactó. Yo creo que el tema de inseguridades es bastante fuerte, y yo sí, obviamente, creo que es un tema importante que influye muchísimo en nuestra autoestima, en nuestro amor propio, y es muy común que nosotras las mujeres pasemos por ese tipo de problemas. Pero sencillamente es que yo sentí que el no estar en una lista, en un papel, y que te digan que sos la más bonita, tiene que repercutir de esta manera. Siento también que una parte bastante cruel es que ella se haya entregado literalmente a sufrir más y no haya buscado ayuda antes, o no haya encontrado la manera. Eso me pareció cruel también, aunque de repente no se aleja mucho de la realidad. Pero no me gustó para nada cómo el autor llevó esta trama, este tema,
que me parecía a mí que podía llegar a ser muy bueno. Yo le tenía muchas esperanzas, mucha fe, pero al final no me gustó para nada. No conecté con el libro, me parecía ridículo lo que estaba sucediendo, las razones de ella, en su mayoría para mí fueron no una verdadera razón, porque no, simplemente no pude, no la encontraba el porqué. Pero pues como les digo, esa es mi opinión y espero pues nadie lo tome muy a pecho, porque pues nada más de repente no vi lo que ustedes vieron, si a alguno de ustedes que me está viendo le gustó. Luego tenemos Prisionera de la Noche, no recuerdo el autor o la autora, realmente no lo recuerdo. Sé que la premisa era de una joven que estuvo encerrada y de hecho la portada del libro es con un cerrojo y me parece que quien la tuvo secuestrada o encerrada fue el papá, si mal no recuerdo, pero ¿qué les digo? Nunca entendí la razón por la cual estuvo encerrada. No comprendí por qué el papá o cómo fue la situación con todo eso. Ella escapa y pues te empiezan a contar cómo es la vida de ella pues saliendo de esto, que al final te deja ver que no salió del todo, porque obviamente hay un daño psicológico que a ella la tiene bastante mal y ella vive con miedo el día a día. Creo que la autora no supo llevar bien el tema y que se fue muy por los lados y no realmente por el tema central que ella nos comenta o que nos comentan en la sinopsis. Se llamaba Charlotte, o bueno, se cambia el nombre y se pone Charlotte, me parece. Vivía con miedo, vivía pensando que la estaban siguiendo por todo el tiempo que ella estuvo encerrada y que estuvo mal. Vivía pensando de que la iban a llegar a matar o que la andaban buscando. Y te trataban de decir que es que ella había escapado, pero no te dicen cómo escapa o qué. O sea, en todo el libro no sabes realmente cómo es que ella anda en la calle. Y entre tanto te están contando cómo ella vivía encerrada y luego cómo ahorita que estaba afuera, pero nunca te mencionan. Yo recuerdo que leía y nunca entendía cómo ella había salido de todo esto, simplemente ella estaba afuera. Luego sé que hay un personaje al que ella ayuda muchísimo porque también estuvo secuestrada y era una niñita. Y sé que esa parte me gustó muchísimo porque Charlotte la ayudaba a ella a sentirse mejor, a no tener miedo, a intentar que ella fuese feliz porque era una niñita y que no merecía todo eso que había pasado. Entonces sí recuerdo que esa parte me gustó mucho porque hubo una conexión bien bonita entre esos dos personajes. Pero al final conoce a este chico que le ayuda a tener una nueva identidad y comenzar como una nueva vida con nuevos papeles. Y termina siendo un libro que parece más de amor que de otra cosa. Porque al final empiezan a hablar mucho más de la historia entre Charlotte y este chico. Y ya no el por qué ella está afuera o cómo está afuera, sino que se empieza a hacer como más un libro de romance. Y eso me sacó súper de onda, o sea, no me gustó esa parte. Ayer tuve pequeños problemas para terminar de grabar y fue por el espacio en la memoria. No pude continuar, pero les estaba hablando de Prisionera de la Noche y pues nada, creo que al final la autora no supo llevar este tema y fueron las razones por las cuales no me gustó este libro. Creo que esta luz está súper mejor, es de día, ayer estaba grabando de noche, pero si escuchan, creo que se va a escuchar de fondo que hay bastante relajo. Es por eso que yo no suelo grabar de día, pero me encanta, se ve súper más iluminado. El siguiente libro, con mucha pena, debo decir que fue un regalo. Yo se lo regalé a mi novio porque él estaba leyendo muchos libros sobre la guerra y le estaba gustando mucho estos ambientados así. Pues yo encontré entre reseñas y buscando recomendaciones un libro que se llama Dos hermanos de Larry Tremblay y trata sobre la guerra en el Medio Oriente y cómo estos dos hermanos, por una bomba que cayó en la casa de ellos, pierden a sus abuelos. Y creo que también pasa de que tiene que morir uno de los dos hermanos, me parece, y estoy casi segura que es porque el papá decide que uno de ellos debe de morir y por temas religiosos, sí. Bien, este libro súper corto, también está pequeño y me he fijado que por lo general estos libros pequeños son los que menos me han gustado. Definitivamente tiene muchas faltas, o sea,
Es increíble cómo no puede manejar este tema que yo creí y pensaba que iba a ser un tema bastante sensible. No lo supo llevar así. De hecho, siento que es un libro que necesitaba más páginas para poderse desarrollar bien, porque el autor como que todo lo quiso hacer muy deprisa. No terminábamos de comprender todo lo que estaba pasando, que en realidad es un tema bastante fuerte. Pero pues al final no conecté con el libro, recuerdo muy poco y de hecho la persona, bueno, mi novio, que fue el que se lo regalé, lo leyó primero y no le gustó para nada tampoco. Fue una súper pena porque en realidad yo se lo había regalado con mucho cariño. Este libro me da muchísimo pesar porque le tenía muchísimas ganas, muchísimas esperanzas, porque además es de una autora que me estaba gustando su escritura. Ya había leído unos cuantos libros de ella antes de este, pero debo decirles que desde que yo leí ese libro no he leído nada más de la autora. Y les estoy hablando de Los elefantes pueden recordar, de Agatha Christie. Definitivamente este es el peor libro que yo he leído hasta el momento de ella, y no he leído tantos, creo que ese fue el cuarto libro que yo leí de ella y no me gustó para nada, a diferencia de los otros que había leído que me encantaron totalmente. Este libro trata sobre este dicho de que los elefantes pueden recordar, porque trata a sus personajes de esta manera, como que ellos saben qué ocurrió, ya que deciden regresar a un caso que quedó en el olvido hace muchísimos años, a un caso del pasado que yo sinceramente no le encontré una razón verdaderamente lógica y suficiente para que hayan regresado a ese caso sin resolver y saber el por qué. Más o menos va de que la mamá de un joven quiere indagar en el pasado de la familia de la prometida de él, y es este caso que quedó en el olvido. La mamá quiere saber con quién está su hijo y saber más de todo. Entonces pide que Hércules Poirot se vuelva a introducir en este caso y encontrar el porqué de lo que ocurrió con la familia de ella hace bastantes años. Entonces tiene que ir a los personajes, a todas esas personas que estuvieron pues cercanas a los padres, que fueron los que fallecieron de esta joven, y empezarles a preguntar qué recuerdan ellos del caso, y es por eso que tiene relación con el título. Pero sinceramente yo creo que no fue una buena idea tomar este caso, o sea, esta idea de este libro, porque sinceramente no le vi una verdadera conexión para buscar de nuevo resolver ese caso. Simplemente no lo encontré. Me parece de hecho, una ridícula razón el que la mamá quiere saber con quién está el hijo y entonces hay que volver a ir atrás, al pasado. No me pareció para nada bueno. De hecho, me costó bastante leerlo. Creo que tomé un mes y era un libro bastante pequeño. Por lo general los de Agatha son cortos. Y eso hizo de hecho que yo tuviera casi un parón lector, porque fue mi primer libro del año pasado incluso, y yo no sé, creí y confié en que Agatha iba a tener un muy buen libro y yo iba a comenzar muy bien el año, pero no fue así. Y por último en esta lista tenemos a La alargada sombra del amor, de Matías Malzieu, creo que se pronuncia, que es el autor de La mecánica del corazón, un libro que yo sinceramente amé. Tenía muchas expectativas de este libro por el libro anterior, porque los venden como en box set, entonces creí que tenía cierta relación, porque los venden siempre como que bien relacionados, incluso las portadas son bastante parecidas. Entonces yo venía con bastante ilusión porque el primero pues me había gustado, me había encantado muchísimo. Este libro trata sobre la pérdida familiar. Tenemos a este personaje que acaba de perder a la mamá, y resulta que esperando a su padre y a su hermana fuera del hospital, súper mal, porque sabemos que una pérdida pues es bastante grande, se encuentra con una sombra gigante. Y resulta que le dice que es esta pues sombra que aparece cuando la gente más lo necesita y para ayudar a reconfortarse después de una pérdida. Y bueno, yo para aquel entonces que lo leí, que fue el año pasado, como a principios creo, hace poco había pues ocurrido una pérdida de alguien cercano a mí y que yo me sentía pues todavía bastante mal.
Y yo quería leer un libro así, ¿no? Yo como estaba como todavía un poco sensible, entonces dije yo, quiero saber cómo trata él este tema de la pérdida, pero definitivamente no funcionó. Es un libro bastante lento, que me perdía completamente a veces cuando se ponía a hablar de temas totalmente irrelevantes a la historia. Me pareció bastante aburrido y de hecho que me decepcionó tanto de que ni siquiera quería terminarlo. Llegó un punto en el que yo dije, no es para mí. Al final lo terminé porque es tan corto que quería saber cómo terminaba, porque realmente creo que ese libro también tenía como unas 200 páginas, estaba bastante corto. Y no entendí nunca tampoco cómo la sombra gigante iba a reconfortar a el principal pues después de esta pérdida, porque en ocasiones ni aparecía y de repente ese personaje lo necesitaba porque estaba mal. Entonces fue un libro que sinceramente tampoco conectó conmigo y fue una gran decepción para mí después de haber leído La mecánica del corazón y saber que me había encantado muchísimo. Y bueno, estas han sido de mis peores lecturas que he tenido y que al menos están registradas en Goodreads, porque yo imagino que he de haber leído otras más, pero que ni siquiera están en Goodreads, porque de hecho Dos Hermanos no estaba calificada en Goodreads, pero yo lo recordaba muy bien porque sabía que lo había detestado completamente, y más porque había sido un regalo y bueno, un mal regalo. Y déjenme en los comentarios si ustedes han leído alguno de estos libros, qué les ha parecido o cuáles son sus peores libros que sienten que de verdad no vale la pena ni siquiera recomendar ni hablar de ellos, para así tenerlos en cuenta. Ya saben, si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que les caiga notificación cada que yo suba un video. Eso es todo. Nos vemos.